Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa que en el día de hoy el Señor nos permite poder tener acá en este canal que está siendo de bendición a todo lo que es el sur de California. Y pues también estamos llegando a Bakersfield ya hace algunas semanas, así que estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo y agradecemos a todos los pastores que están participando en desarrollar este medio de comunicación con sus programas, a los anunciantes que también están siendo parte de todo este proyecto de Dios que creo que ha nacido para permanecer por largo tiempo. Hoy está con nosotros el pastor Cristian Ponciano. Bienvenido, Cristian, a este programa. Gracias, Pastor Franklin, un privilegio estar aquí contigo. Sí, con él, pues, amados televidentes, vamos a estar tratando una temática que para mí creo que es de las principales de lo que Dios realmente quiere que como iglesia hagamos. Muchas veces estamos muy enfocados en diríamos, en una visión muy localista, como pastores hablo. Y Cristian ha desarrollado ya durante, no sé, creo que inclusive tienes años ya de estar en esta línea de traer un avivamiento a la ciudad. Cuéntanos un poquito, Cristian, cómo nace esta visión, porque es el tema que vamos a estar tratando, avivamiento a tu ciudad. Amén. Gracias, Franklin. La verdad es de que desde que el Señor me alcanzó a los 17 años, comencé por la misericordia de Dios a trabajar evangelismo, haciendo dramas en las calles, vistiéndome payasito, haciendo actividades con niños, diferentes cosas. Pero todo era para la iglesia o el ministerio donde yo me encontraba. Pasan los años, me voy a trabajar un tiempo al norte, a Visalia, toda esa área de allá por Fresno, y me doy cuenta de que la visión evangelística es más que solamente hacerlo para una iglesia local. Y me doy cuenta de la necesidad que hay en las ciudades, ¿verdad? Entonces regreso, por la misericordia de Dios, Dios me llama directamente a un ministerio evangelístico, empezamos a desarrollar diferentes tipos de actividades, pero llega el tiempo en el 2004 cuando Dios me habló directamente y me dijo que era tiempo de que saliera de donde yo estaba. Gracias a Dios, mi esposa estaba conmigo 100%, ¿verdad? De acuerdo. Salimos de la iglesia donde yo me congregaba casi por 14 años. No nos llevamos ningún miembro, ninguna oveja, y eso es, gracias a Dios, espiritualmente yo creo que eso nos ha bendecido bastante, porque yo llego de regreso ahí como que si fuera mi casa, todos me abrazan, todos contentos, ¿verdad? O sea, no hay ningún resentimiento, pero salí porque Dios me puso en el corazón. Nosotros habíamos recibido varias promesas acerca de un avivamiento, que éramos el centro de un avivamiento. Pero yo me daba cuenta de que el avivamiento no podía ser solo para una iglesia o solo para un ministerio. Entonces entendí por el Espíritu de que la voluntad de Dios es traer vida una vez más, no solo a la iglesia local, pero a toda la ciudad. Y eso no podía lograrse si yo permanecía ahí adentro. Y es así como en el 2004 incorporamos lo que se llama Avivamiento en tu Ciudad. Y empezamos a trabajar, ayudando pastores, ayudando iglesias. No ha sido una tarea muy fácil porque nos encontramos con diferentes mentalidades. Cuando queremos hacer actividades, hay pastores que no quieren apoyar porque tienen miedo que sus miembros se vayan, y muchos con mucha razón, ¿verdad? Sí, y me interesa tocar todo esto de lo que estás hablando, trayendo un poquito de fundamento bíblico a lo que estamos platicando. Estoy recordando lo que el Señor le dijo a Abraham en el libro de Génesis capítulo 12, donde el Señor le decía, y tú serás de bendición a las naciones o serás de bendición a las generaciones, a las ciudades. Y realmente ese es el deseo del Señor. Dios nos pone a nosotros en una ciudad para que nosotros podamos realmente ser de bendición en el lugar donde estemos. El problema
como ahora estás mencionando, a veces es un problema de mentalidad. La mentalidad tiene que ver con la forma de pensamiento. Sí. Entonces, ¿qué mentalidades a veces has encontrado, Cristian, que se tienen, que son a veces un obstáculo para que un concepto de esto se haga? Y otra pregunta que quisiera que pudieras responder seguido es, ¿cómo podemos definir lo que es un avivamiento? Bueno, lo primero, para responder la primera pregunta, Jeremías 29:7 nos habla y dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. La palabra hebrea paz es shalom, que quiere decir bienestar también. Cuando Judá fue llevado cautivo 70 años a Babilonia, la orden del Señor fue de que iban a estar ahí 70 años, pero el tiempo que estuvieran ahí no estuvieran con un corazón dividido. Y el problema es de que yo me encuentro aún muchos pastores que están pastoreando, pero están deseando, ya cuando llegue la edad de retiro me voy a regresar a mi país y allá voy a hacer algo. Y ese es uno de los mayores problemas. No han visto de que Dios los llamó no solamente a pastorear una grey dentro de 4 paredes, pero cuando Dios levanta ministros y pastores en una ciudad, los levanta como una lámpara y los levanta para que alumbren, ¿verdad? Entonces, ese ha sido la mayor obstáculo que he encontrado. Son muy protectores de un grupo pequeño y no miran más allá de las necesidades. No, te puedo asegurar que muchas personas no saben ni cómo se llaman los vecinos que viven a cruzar la calle, no saben qué es lo que está pasando con la policía, no saben cuál es el índice de criminalidad, cuántos están suicidando. Es como estar en una ciudad y no estar, porque tenés una localidad, digamos, física, un territorio allí, sea comprado o rentado, pero a la vez estás desconectado de lo que está pasando en la ciudad es una situación lamentable porque la iglesia viene a ser solución. Sí. Solución a los problemas que hay en la ciudad, pero si estamos desconectados, lo más seguro es que podríamos, claro, hablar generalidades. Podríamos decir, no, yo sé que en la ciudad hay drogas, hay alcoholismo, hay asesinatos, hay muerte, hay corrupción. Claro, cosas generales que suceden en las ciudades y puede que a alguien le preguntemos y diría eso mismo, pero tenemos que ser más específicos, tenemos que conocer la problemática que está habiendo en nuestras ciudades, inclusive conocer estadísticas, claro, conocer qué es lo que, ok, hay drogas, pero dentro de la situación de drogadicción que hay, ¿cuánta gente realmente está envuelta en esta? ¿Será realmente allí una base de distribución o no? Y de allí que tenemos que interesarnos, y lo que hablabas ahora del caso de Jeremías, la palabra que Dios dio, es decir, tenemos que estar muy conscientes de que si nuestra ciudad es bendecida, nosotros seremos bendecidos. Claro, y para eso tienes que conocer de demográficas, hacer un estudio de tu ciudad. La mayoría de miembros de las iglesias no viven en la ciudad de la iglesia donde asisten, vienen de afuera. Por lo tanto, vienen a un servicio el jueves, el viernes o el domingo, se van y no les interesa lo que está pasando alrededor de donde está la iglesia. La iglesia tiene que ser para la ciudad y no solamente una iglesia en la ciudad, ocupando un espacio. Nosotros estamos en Long Beach y algo que le dije a la congregación, ellos saben, es de que difícilmente vamos a poder nosotros, solo como iglesia, impactar toda la ciudad de Long Beach. O sea, va a ser difícil. Le dije, es más, le digo, estoy convencido de que nunca voy a poder impactar todo el mundo, pero sí voy a poder impactar a mis vecinos, voy a poder mi comunidad, y para eso yo tengo que entender, la ciudad de Long Beach tiene 9 distritos, la iglesia de nosotros está en el distrito 9. Entonces, ¿cómo queremos alcanzar todo Long Beach si ni siquiera hemos impactado el distrito 9? Y eso es lo que sucede. A veces decimos, estamos en Los Ángeles y estamos en avivamiento en Los Ángeles, pero Los Ángeles es demasiado grande, más de 10 millones de personas. ¿Cómo voy a poder impactar a 10 millones de personas, aun cuando se hacen eventos grandes en el Coliseo
te puedo asegurar que más de 9 millones de los que vivimos acá nunca nos enteramos que pasó algo. Ok, entonces, si estás hablando de que avivamiento a tu ciudad implica impactar, implica tener estrategias. Aquí nos pueden estar escuchando pastores, mirándonos pastores, miembros de iglesia. Podríamos darle algunos tips, algunas ideas de cómo hacerlo, porque el problema es que a veces nos falta esa iniciativa, pero también nos faltan las ideas. Y nos topamos con la situación a veces de falta de recursos. Entonces, ¿qué puede hacer un pastor que diga, ok, yo quiero impactar mi ciudad, yo quiero que mi ciudad sea avivada y que yo creo que mi iglesia es un instrumento en las manos de Dios para hacerlo? ¿Cómo le podríamos decir? ¿Qué estrategias, ideas que podamos darle? Pues lo primero es, tienen que cambiar la mentalidad. No existen iglesias pequeñas. Somos la iglesia de Cristo en conjunto, miembros, todos del mismo cuerpo. La iglesia de Cristo está en todo el mundo, por lo tanto es poderosa. Ahora, tengo que cambiar ese concepto para ver de que Dios quiere usarme, y si Dios me llamó y si Dios me levantó, es no solo con el propósito de estar en una esquina, sino que con el propósito de influenciar. Para que eso se lleve a cabo, yo tengo que conocer. Por eso te digo, se necesita hacer un estudio demográfico, entender qué recursos tiene la ciudad, qué programas tiene la ciudad. Lo más probable es que si ellos se meten a la website del City Hall, se van a dar cuenta de los programas comunitarios que hay. Nosotros les enseñamos en seminarios que hacemos de evangelismo precisamente eso, cómo conocer la ciudad, cómo conocer los recursos. Fue lo que Moisés le dijo a los espías que fueran a hacer en Números 13, que conocieran, ¿verdad?, quiénes eran los que estaban ahí. De esa manera, ellos no van a poder enfocarse y ser objetivos en las metas que quieren alcanzar y no estar viviendo una mentira. De que en Facebook, por ejemplo, hoy podemos decir, impactamos todos Los Ángeles con una vigilia o con el seminario o una caminata que hicimos. Y la realidad es de que nosotros sabemos que en Facebook todo se mira bien, ¿verdad? Pero la verdad puede ser otra. Entonces, ¿a quién verdaderamente estamos impactando? Entonces, ¿qué pueden hacer los pastores? Lo primero es capacitarse, investigar y definir qué es lo que quieren hacer. No pueden, si es una iglesia de 50, 100 personas y no, pues queremos hacer cárceles, queremos impactar hospitales, queremos impactar nursing homes, no, que queremos ir a los parques, no, que queremos hacer lo de los niños, no, que salgamos de lo de los jóvenes. Se van a desgastar porque están tirando balas por todos lados. Y por otro lado, como hay un dicho popular que dice, el que abarca mucho, poco aprieta. Entonces, puede suceder que se quiera hacer tanto y a final de cuentas no estamos siendo efectivos por querer abarcar diferentes áreas. Por lo menos yo creo que podríamos aconsejarle a los hermanos y a los que nos están mirando de que tomemos unas 2 o 3 áreas que pudiesen ser de enfoque de nuestra iglesia hacia afuera. Inclusive si usted es miembro de una iglesia y tiene que tener y siente la carga, porque Cristian, el asunto es que a veces falta gente con carga, gente que realmente se interese por la ciudad. Yo creo que es parte del inicio. Creo que en una ocasión al Señor se le dijo, no vayas a Jerusalén, porque en Jerusalén te van a hacer esto, te van a hacer lo otro. Y podríamos inclusive decir, bueno, es que él tenía que ir allí, pero en una ocasión él habla de Jerusalén y dice, yo quise, como una gallina quiere proteger a sus polluelos debajo de sus alas, y hace referencia a varias cosas, pero lo traigo a mención porque creo que el Señor fue a Jerusalén y de hecho vino al mundo porque Él tenía una carga, porque Él tenía un deseo de ver algo transformado, de ver almas salvadas, de querer
rescatar a los perdidos y traerlos a salvación y a la vida eterna. Y muchas veces sucede de que si no se tiene carga, si no se tiene ese deseo de ver vidas transformadas, vidas sacadas de las drogas, del alcoholismo, ver una ciudad que está dejando atrás el pecado, entonces nos contentamos y nos conformamos con venir y hacer cultos. Claro, porque acuérdate en la parábola del samaritano, primero llegó un sacerdote, luego un levita, vieron a aquel hombre golpeado, tirado en el camino, posiblemente venían de presentar su servicio en el templo, ya se iban a la casa, estaban cansados, y han de haber dicho, ay, pobre ese hombre, ¿verdad? Y no hicieron nada. Pero Jesús habla del samaritano y yo creo que él estaba hablando de él mismo, porque tenía vendas, tenía vino, tenía aceite, pero lo importante, la palabra clave ahí dice es de que fue movido a misericordia. O sea, la mayoría de gente tiene lástima, sabe que hay que evangelizar, sabe que es un mandato, que no es un don, sino que es algo que el Señor nos mandó a hacer, pero no tienen la compasión ni tienen la misericordia. Yo creo que hay mucha envidia porque quieren todo para ellos. Bueno, la gente dice, bueno, el Señor ya restauró mi hogar, a mí ya me libró de las drogas, a mí ya me sacó de las opresiones que tenía, ¿qué importa a los demás? O sea, yo estoy bien, no importa cómo estén los demás. Y Jesús no fue así, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y algo que me he dado cuenta es de que el que gana almas es sabio. El que gana almas tiene un gozo interno que Dios le da, y aunque esté pasando pruebas, se mantiene fuerte, se mantiene despierto, se mantiene activo. Pero aquel miembro de las iglesias que no hace nada de eso, los miras con las caras estiradas, solo quejándose, murmurando, porque no están ocupados, no están haciendo lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos, que es llevar el evangelio allá afuera. Dentro de todo esto que estás mencionando, el tiempo, pues ya estamos por concluir este tiempo, este programa. Quisiera que también expusieras un poquito lo que tú estás haciendo. Entiendo que hay eventos que tú realizas en diferentes lugares. ¿Cómo es esa parte que como ministerio haces? Bueno, vuelvo a repetir, queremos llevar un despertar espiritual. La Biblia habla en Mateo 25 de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas, ¿verdad? El problema de las 10 es de que como el novio tardó, dice que todas cabecearon y todas se durmieron. Y eso es lo que ha pasado. Si tú que has estado aquí en Los Ángeles también por muchos años, te das cuenta que al principio de los 2000, ¿verdad? Del año 2000, había movimientos de guerra espiritual y que hagamos esto, hagamos lo otro. Empezó a crecer el movimiento de poder grabar música, más salmistas, más cantantes, más artistas, como tú quieras llamarles. Pero lo que era el mover, el temor al Señor, lo que era el hacer verdaderamente lo que cuenta, empezó a morir y cayó un adormecimiento espiritual. De tal manera que la ciudad sufrió por lobos rapaces que entraron, ¿verdad? Vestidos de ovejas, lucraron de la ciudad, dañaron muchas personas. Y todo eso hizo que cayera un adormecimiento donde cada quien hace lo que quiere hacer, ¿verdad? Y aunque lo que tú estás diciendo se refiere, digamos, al Gran Los Ángeles, pero mucho de todo eso que estás diciendo pasó y ha pasado en muchas naciones. Hablemos de la iglesia en Latinoamérica, Sí. Porque aún países como algunos de los que nosotros venimos, qué sé yo, Guatemala, Costa Rica, Salvador, Argentina, Colombia, en sus momentos han experimentado moveres del Señor, pero aún así, es interesante, Cristian, pero aún cuando ha habido ese mover de Dios, en Latinoamérica se registra que están ahí las ciudades más corruptas, de mayor muertes y mover de drogas y pandillerismo, inclusive a nivel mundial. Entonces, hay algo que está faltando. Claro, y ¿sabes qué está faltando? Lo que dice en el versículo 6. A la medianoche se escuchó un clamor.
Esa es la voz profética que verdaderamente tiene que darse en las ciudades. Algo que despierte la pasión por buscar a Dios, por caminar en rectitud, por salir y hacer discípulos, por predicar la palabra. Se ha perdido el temor de Dios en los altares. Se ha perdido el temor de Dios en la familia. El índice de divorcios ha crecido. El índice de suicidios está muy alto. Necesitamos un despertar espiritual y es por eso la misión nuestra no es sacar ovejas de ninguna iglesia. Nosotros vamos cuando predicamos y es el mensaje que damos. Si hay un despertar espiritual, hermanos, arréglese, póngase a cuentas con Dios porque usted no sabe el día ni la hora que Dios lo vaya a llamar a su presencia. Si tenemos 80 años, los más robustos, y ojalá que tuviéramos más, imagínate, los que pasamos de 40 ya los años ya nos estamos acercando a la eternidad más que otros, ¿verdad? Pero la verdad es de que tenemos que vivir conscientes de que en cualquier momento Dios nos llama. Mi esposa está aquí y ella sabe que yo le digo, a mí lo único que me interesa es que cuando llegue a la presencia de Dios, me diga el Señor, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. De ahí me da miedo pensar de que no hice lo que tenía que hacer cuando lo tuve que hacer. Por eso, se moleste que se moleste, nosotros es el mensaje que damos, es tiempo de despertar. La voz profética no es solo una persona ni un solo ministerio. Yo creo que Dios está despertando hombres y mujeres en diferentes partes del mundo con esa misión de tocar la trompeta en Sión, de poder dar una alarma porque el Señor viene pronto. Entonces necesitamos estar despiertos y la cuestión es esta: de las 10, las 5 se juntaron con las que pensaban igual que ellas, las sensatas y las insensatas. Tú vas a buscar amigos, compañeros de milicia que están de acuerdo con lo que Dios te ha mandado a hacer y con lo que Dios quiere que tú hagas. No vamos a complacer a todos, esa sí, es la verdad. Y que puede que otros ni siquiera se quieran involucrar, pero dentro de cada ciudad habrán personas que tengan ese mismo sentir y van a querer hacer el trabajo y inclusive van a unir recursos, porque claro, se necesitan recursos, pero principalmente recursos humanos, porque yo recuerdo también otro texto bíblico donde cuando el Señor manda a sus discípulos que recorran las aldeas y las ciudades y los envía de 2 en 2, por lo menos no eran 3 ni 4 que iban, sino que van en grupos de 2 y les dice, no lleven alforja, no lleven esto, no lleven doble mudada, como diciéndoles, ustedes tienen un mensaje y el mensaje es el mensaje de salvación y no se preocupen por las cosas que tengan o no tengan, porque haciendo el trabajo va a venir la provisión. Claro. Y es interesante que cuando ellos regresan de ese trabajo que hicieron, dice, vimos milagros, vimos sanidades, vimos cómo la gente se convirtió y el Señor dice, yo inclusive miré al mismo Satanás caer como un rayo y ellos no venían con una queja. No venían con una situación donde decían, Señor, pero viera, nos faltó comida, nos faltó esto, nos faltó lo otro. No presenta la Biblia, o la Biblia no registra una actitud de queja. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo la obra, Dios provee recursos, Dios toca personas, y yo creo que trayendo esto a nuestro tiempo, Dios tocará empresarios, tocará gente de la ciudad, nos dará puertas abiertas para encontrar las agencias a nivel de la ciudad donde recursos puedan venir. Lo importante es entender que tenemos un mensaje, que tenemos un poder, tenemos a un Dios de poder con nosotros, que está con nosotros y que está interesado en que la ciudad pueda ser tocada y que por ende entonces Él se encargará de darnos los recursos y suplir las necesidades siempre y cuando encuentre corazones dispuestos para que hagamos el trabajo. Claro, lo importante es estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo, cómo está nuestra vida delante del Señor. Si hay necesidad de arrepentirnos, hay que arrepentirnos. El arrepentirse es tener un cambio de mentalidad, un cambio de forma de pensar. Entonces, y ser objetivos. No puedo alcanzar todos los ángeles yo solo. Necesito crear un equipo. Necesito formar personas que quieran trabajar igual. Gedeón solo necesitó 300, ¿verdad? No necesitamos muchos, la verdad.
Si tuviéramos, te puedo asegurar, si tuviéramos 300 pastores en Los Ángeles con una misma visión, con un mismo sentir, los recursos hay. Si hay pastores que estén interesados en invertir 5 años de su vida, nosotros le podemos enseñar lo que hemos aprendido. Y te aseguro de que las congregaciones van a ser transformadas, va a haber un avivamiento, y cuando el avivamiento venga, ningún hombre va a poder llevarse el mérito ni el crédito. Es interesante. Una pregunta que viene a mi mente es, ¿se necesita una iglesia grande de membresía para impactar una ciudad o se requiere una visión grande? Yo creo que se requiere una visión grande. Si la ciudad tuviera que ser impactada por ministerios grandes, ya lo hubieran hecho. O sea, no lo han hecho todavía. Entonces no está en el poder de una iglesia grande, sino que está en el poder del Espíritu Santo. En poder unificar a hombres y a mujeres con el mismo sentir. Eso es importante. Entonces, cuando en el momento en que tú y yo trabajamos juntos en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, acordamos los términos, acordamos todo, nos respetamos, no hay problema. Pero en el momento cuando alguien viene y busca la unidad con una agenda escondida, o quiere lucrar, o quiere sacar ventaja, en ese momento espiritualmente la relación ya fue afectada. No va a haber un buen resultado. Por eso necesitamos hombres y mujeres que sean transparentes, que sean sinceros. Y yo estoy de acuerdo, la gente tiene que comer, la gente tiene que pagar sus biles, pero todo eso se habla abiertamente en la mesa, llegamos a un acuerdo y trabajamos juntos. O sea, yo te ayudo, tú me ayudas, no hay ningún problema. Pero cuando quieres solo el beneficio para ti o para la iglesia y todos los demás que hagan lo que quieran, ahí es donde se dañan las relaciones y los grandes moveres dejan de ser, ¿verdad? Al principio del programa hablabas un poquito también de los temores que existen en los pastores, por malas experiencias, por cosas que han visto en otros. Pero, amado televidente, realmente el temor no es de Dios. No. Inclusive podemos considerar que es una arma que el enemigo ha utilizado para acallar la voz de la iglesia, para inutilizar a la iglesia y que la iglesia tenga, inclusive, como decir, las manos atadas, porque se vive con muchos temores, inclusive temores de índole que reflejan una falta a veces de identidad de iglesia y de nosotros como ministerios. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros debemos de caminar en libertad. Claro. Y tenemos que creerle a Dios y no dudar, y menos darle lugar a temores y en última instancia, Cristian, la verdad es que las ovejas no son de nosotros. Trabajamos para el Señor, trabajamos para un reino donde está disperso en todas las naciones y hay que poner, como dice el dicho, manos a la obra. Sí, por eso te digo, todos los pastores que nos están viendo, y estoy seguro que a través de este programa y a través de lo que vas a estar desarrollando en el canal, se van a hacer actividades de beneficio común, ¿verdad? De beneficio mutuo, para que los pastores puedan saber de que es tiempo de creerle a Dios. Ya no es tiempo de estar escondido, sino que es tiempo de salir. Mientras que la iglesia se escondió, hubieron moveres que se levantaron en la nación en contra de los principios bíblicos y la iglesia no dijo nada. Vienen las elecciones ahorita en noviembre, la iglesia está callada. La iglesia tiene que levantarse, tiene que saber quiénes son los que están corriendo para gobernador. El actual gobernador pasó leyes que van en contra de los principios bíblicos y la iglesia no dijo nada. Entonces no podemos estarnos quejando. Somos llamados a hacer luz, pero somos llamados también a establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios, acuérdate que no cualquiera lo establece. ¿Quiénes son los que lo establecen? Solo los valientes lo arrebatan, mi hermano. Y nosotros estamos en California, que es uno de los estados más conflictivos en la nación, y Dios nos puso por una razón o por una causa que no es casualidad
que estemos aquí. No es casualidad de que se esté extendiendo a Bakersfield el canal, porque se va a seguir extendiendo más y más, pero tenemos que impactar. Los enemigos de Dios, acuérdate, son nuestros enemigos y ellos no están escatimando esfuerzo, ellos no les importa pasar leyes que cierren iglesias, que callen ministerios y la iglesia está callada. Tiene que haber un despertar espiritual, tenemos que levantarnos y estar conscientes. Los padres están enfocados en proveer para la familia, pero Sí. en las escuelas los están adoctrinando de una forma errónea y la iglesia no está haciendo nada. Tremendo, Cristian. En verdad que tienes corazón de evangelista. Creo yo que definitivamente pues estamos en un tiempo clave del Señor. Cada día que pasa, considero proféticamente, entramos en un tiempo donde la venida del Señor está cerca. La palabra de Dios nos dice que el Señor viene por una iglesia que esté sin mancha, sin arruga, pero viene también por una iglesia que esté haciendo el trabajo. Y permítame con todo respeto decir que a veces estamos engañados. A veces queremos, oramos que el Señor venga, pero por otro lado, dice la misma palabra que Él quiere que la gente se salve y que por eso la venida de Él inclusive se retarda, producto de que más y más gente Dios quiere que venga a su rebaño y el trabajo de hacer eso le toca a la iglesia. La predicación, el poder impactar una ciudad no tiene que ser solamente pensando en que aquello va a traer un beneficio de membresía a mi iglesia, porque eso es otra. Lo que decías hace un rato, esa idea de que lo que hagamos beneficie mi iglesia local. No, lo que tiene que ser beneficiado es la visión de Dios. Es ese deseo de Dios de que más almas se salven, que más almas conozcan del Evangelio. Si van a mi iglesia, qué bueno. Si van a otra iglesia, pues bueno, estamos trabajando para un reino que es eterno, no nuestro propio reino, es el reino de Dios y nuestra labor debe ser que más y más personas lleguen a ese reino. Quisiera también, Cristian, que para ir llevando este programa a una conclusión, que pudieses hacer un desafío personal a los que nos están mirando a hacer ese trabajo que nos toca. Deja que Dios pueda usarte y despertar, porque hablabas ahorita de que la iglesia se ha dormido. Yo recuerdo el texto bíblico cuando el profeta le dice a los sacerdotes, despertar, levántese, hagan el trabajo, hagan la obra de Dios. Bueno, comenzamos del 22 de septiembre al 31 de octubre del año 2018, de este año, con 40 días de ayuno. La razón es porque hay familiares que no conocen del Señor. La ciudad están plagadas de diferentes cosas diferentes, malas. No podemos nosotros saquear la casa del hombre fuerte si antes no le atamos. Y lanzamos el reto. Hay, gracias a Dios, bastantes iglesias en diferentes estados y países que se unieron y agarraron un día de los 40 días para ayunar. Yo quiero decirle a los hermanos que nos están viendo, si no nos levantamos nosotros, hay alguien más que se va a levantar. Y puede ser de que no te vaya a agradar lo que va a pasar, porque ya estamos viendo cosas malas, estamos viendo cosas degradantes que verdaderamente están dejando a Dios afuera. Se acaba de inaugurar una estatua satánica a la par de los 10 mandamientos y la iglesia no está haciendo nada. Los satánicos dicen, los cristianos no hacen nada, o sea, no hay problema. Los gobernadores corruptos y los políticos corruptos no hacen nada porque dicen, nada, los cristianos, ellos no importan. Tremendo, ¿eh? Pero yo quiero decirte, iglesia de Dios, que este es el tiempo de un despertar, de un avivamiento, y que tú y yo somos responsables del tiempo que tenemos en la tierra. Tú y yo somos responsables por los dones, los talentos, los recursos que Dios nos ha dado. Y piensa en el momento en que vas a morir y vas a estar delante de Él. Yo trabajo en una funeraria, ahí miro los cuerpos y me pongo a pensar, ¿qué pensaría este hombre? ¿Qué hizo este hombre antes
de llegar ahí. Yo le digo a mi esposa, verdaderamente no somos nada sin el espíritu de vida que está dentro de nosotros. Dios te está dando una oportunidad, no sé cuánto tiempo tú tengas, lo único que yo sé que tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Si fuiste herido, perdona, busca sanidad, busca consejería, pero no puedes vivir de esa manera, porque Dios te va a llamar a cuentas pronto. Es tiempo de despertar espiritual. No lo va a hacer un hombre, no lo va a hacer ningún ministerio, lo vamos a hacer todos nosotros unidos, saliendo, predicando la palabra de Dios. Y yo declaro sobre tu vida que cuando tú salgas van a haber sanidades, va a haber milagros, va a haber un respaldo sobrenatural del Espíritu Santo. Y a todos aquellos que se hacen llamar profetas o piensan que son profetas, yo los reto a que salgan a la calle, prediquen la palabra de Dios y verdaderamente expongan lo que es el don de conocimiento, el don de ciencia, el don profético, y no traten de esconderse dentro de una grey, engañando a veces y trayendo falsa adivinación. Es tiempo de que salgas y te pongas a cuentas con Dios y des el mensaje que Dios te ha dado. Amén, amén. En verdad que así es. Amado televidente, queremos también hablarle en esta ocasión a aquellos que dicen o están dentro de todo un contorno de personas que aún todavía no han entregado a Cristo sus corazones. El mensaje de esta hora ha sido avivamiento a tu ciudad, pero el avivamiento principalmente empieza en nuestros corazones. Amén. Es decir, cada uno de nosotros como cristianos lo tenemos que provocar, ese avivamiento, pero también si tú nos estás mirando y sientes que estás como en una actitud pasiva, en una actitud, diríamos, donde no tienes plena convicción de tu salvación, no te sientes que tienes una buena relación con Dios, la Escritura lo que nos enseña a partir del libro de Génesis es que el pecado en el ser humano hizo separación entre Dios y los hombres. Inclusive dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria del Señor. Otro pasaje bíblico también se refiere diciendo que la falta de relación con Dios, el pecado, es también una muerte espiritual. Y por eso tú que nos estás mirando, que no has entregado tu vida al Señor, en algún sentido necesitas que tu vida, tu espíritu sea avivado. Y eso es como resultado de abrir tu corazón a Jesucristo como tu Señor y Salvador y decirle, Jesús, entra a mi vida, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, yo recibo tu amor, yo recibo personalmente que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, lo hiciste por mí. Si tú le dices eso al Señor, bíblicamente hablando, nos respalda la Escritura diciéndonos que tú entras a una nueva vida, entras en un avivamiento, porque tu espíritu es avivado cuando el Espíritu de Dios viene a ti y entra y te hace su casa, te hace el templo de Él. Así que yo te motivo a que tú abras tu corazón al Señor Jesucristo, que tú le entregues tu vida al Señor y seas a partir de ahora un instrumento transformador de tu familia, seas un instrumento transformador de tus vecinos y, como estamos hablando en esta hora, un instrumento que transforme también la ciudad en la cual tú vives. La transformación de una ciudad quisiéramos que fuese en un abrir y cerrar de ojos, quisiéramos que hoy todos los que están mal luego fuesen buenos, pero normalmente es un proceso de ir transformando una persona y otra persona, y si cada uno de nosotros hacemos el trabajo, ciudades enteras van a ser transformadas. Conocemos de testimonios en naciones de la tierra donde había tremenda corrupción y luego esas ciudades fueron transformadas. Creo que tú eres de Guatemala, ¿verdad? Sí, Almolonga. Hay una ciudad, precisamente Almolonga. Cuéntanos un poquito, ¿conoces de la historia de Almolonga? Claro, era una ciudad donde las personas estaban sumidas en el alcohol, a cárceles, y cuando el hermano Ricarché, creo que es el que comenzó a predicar y a llevar el mensaje, empezó a haber una transformación, de tal manera de que en ese lugar no se daba nada de cosecha y
Y ahora tú llegas y las zanahorias son grandísimas, el fruto es bien grande, llegan científicos de Europa, de diferentes lugares a investigar qué es lo que tiene la tierra, ¿verdad? Pero lo que tiene es la bendición de Dios. Dios transformó algo que había sido maldecido y lo hizo bendición. Entonces, así como Almolonga fue transformado, yo creo que podemos nosotros ser instrumentos para que Dios pueda transformar ciudades, para que pueda transformar comunidades, familias enteras. Acuérdate que lo que Jesús dijo es, recibiréis poder cuando descienda el Espíritu Santo sobre vosotros. O sea, tú tienes ese poder, el poder está dentro de ti y es dunamis, es un poder que nunca se va a terminar, es un poder Así que es. existe en sí mismo, es un poder que para sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, es un poder para impactar. Entonces, pero primeramente íbamos a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, a los confines de la tierra. Por decir, vamos a ser testigos en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, y de ahí nos vamos a otros lugares y para poder impactar. Y eso es algo muy, muy importante. Sí, lo interesante de todo esto es qué lindo es el sueño que se pueda tener en vivir en una ciudad bajo la bendición de Dios. Una ciudad Amén. que la cobertura del Señor esté en esa ciudad donde disminuya todo lo que son las muertes, donde realmente, y aquí en Estados Unidos hay algunas ciudades así interesantes, por ejemplo, ciudades donde todavía la gente deja las llaves pegadas en su carro porque no tienen el temor de que se los roben, dejan inclusive las puertas abiertas de su casa en el sentido de sin llave. Creo que todavía hay ciudades así, pero a eso y más Dios quiere que regresemos. Ahora más bien gente a veces tiene temor de salir a la calle porque les vayan a hacer algún daño, porque vaya a suceder un enfrentamiento entre grupos y haya disparos y cosas por el estilo. Eso lo vivimos aquí en Los Ángeles, por lo menos acá en lo que es el sur central de Los Ángeles, eso es casi de todos los días, en las noticias que aquello sucede. Entonces necesitamos una verdadera transformación. Para eso existe un canal como este, radioemisoras cristianas, iglesias que se levantan. Ahora hablabas de que no se necesitan muchas iglesias. Las estadísticas dicen que acá a nivel de nuestra ciudad hay cerca de 7,000 iglesias. Pero también por otro lado, leía una noticia donde Los Ángeles se considera una de las ciudades donde está en una forma más acelerada la gente viviendo en el nivel de pobreza. Y por otro lado se habla de que creo que es la número 8 economía a nivel mundial como ciudad. Entonces uno dice, qué disparidad. Por un lado está creciendo la pobreza y por otro lado se considera que industrialmente y todo Los Ángeles es una ciudad poderosa. Entonces hay una disparidad que está siendo causada por un problema espiritual que está habiendo a nivel de ciudad, de mentalidades que no han entendido lo que realmente Dios quiere hacer. Mira, yo te digo, Franklin, si tú como administrador del canal o con los pastores que están al cargo, al frente también, tienen en su corazón el convocar iglesias, pastores que quieran ser capacitados y les podemos enseñar lo que hemos aprendido en 29 años, ¿verdad? Trabajando y haciendo bastantes cosas en la ciudad. No solo aquí en Los Ángeles, pero esta es nuestra Jerusalén, ¿verdad? Yo estoy en Long Beach, pero yo sé que podemos ayudar a pastores. No hay pastor con iglesia pequeña y yo quiero decirle a los pastores que sí hay ayuda, que no están solos. O sea, a mí no me importa si trabajan con un ministerio o, no, o trabajan independientemente. Todo el que necesita ayuda y quiera capacitarse y quiera aprender y quiera levantar lo que es evangelismo fuerte en sus iglesias, con mucho gusto le podemos ayudar a través de ustedes, ¿verdad? A través del canal. Sí, porque hay instituciones, supongo, y creo que es así, ¿verdad, Cristian? Que estarían dispuestas a poder poner recursos o cosas que ya ellos están haciendo para que la iglesia pueda activar mejor. Claro, es que tenemos una red muy amplia, muy grande. Lo que tenemos que hacer es traerlo a contexto de aquí de Los Ángeles.
Es bonito que venga alguien de otro país y nos diga, miren, aquí nosotros lo hacemos aquí, pero Los Ángeles es completamente diferente a como se hacen las cosas en Guatemala. Esa es la verdad. O como se hace en El Salvador. No todo lo que funciona allá va a funcionar aquí, ni lo que funciona aquí puede funcionar allá. Le tenemos que pedir a Dios la estrategia correcta para poder trabajar en el lugar donde estamos. Aún yo en Long Beach es diferente que aquí, que el sur de Los Ángeles, ¿verdad? Y Long Beach tiene, como es la segunda ciudad más grande en el condado de Los Ángeles, después de Los Ángeles, tiene ciertas áreas que son completamente diferentes. Entonces yo tengo que entender a quién estoy sirviendo, la gente que estoy sirviendo, las capacidades que Dios me ha dado, los recursos que Dios me ha dado. Y algo que tú dijiste, sí es muy cierto, cuando Dios te llama, Dios provee los recursos, pero yo tengo que estar dispuesto a ser enseñado. Yo le digo a las personas, cada uno tiene una gracia, tiene un llamado. Pedro dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Entonces todos tenemos un regalo, un don que podemos impartir, conocimiento, experiencia, y podemos ayudar a los pastores. Mire, estoy hablando con los pastores para que ellos puedan tener recursos y depender obviamente de Dios, pero hacer un trabajo más efectivo en la ciudad que ellos están. Claro, estaba precisamente recordando el libro de Nehemías. En el capítulo 1 habla de cómo Nehemías estaba, dice, sirviendo de copero en el imperio o en el sistema de gobierno que en ese entonces había, y vino a Nehemías, un emisario de Jerusalén, y le habló de cómo estaba la ciudad. Y dice en los primeros versículos que Jerusalén estaba con sus muros caídos, y dice en gran afrenta. Estaban en una condición donde inclusive los ladrones, los malhechores, los enemigos podían entrar y salir, porque los muros en el plano natural habla de protección, habla de aquello que hace que los enemigos, los que quieren dañar una ciudad, no entren. Y entonces Nehemías entra a una búsqueda de parte del Señor. Tuvo varios días orando y todo, y cuando él termina, lo que registra la palabra es que Nehemías percibió que él era el enviado, el que tenía el llamado para ir a motivar al pueblo, para que se levantara. Y cuando él se refiere, ya en el capítulo 2 de Nehemías, él viene y habla con el rey Artajerjes, y el rey le da cartas y le da una serie de recursos para que él pueda ir a hacer el trabajo. Y cuando Nehemías va y habla con todos los que estaban en Jerusalén y les dice, ustedes ven cómo está el gran mal que hay, cómo ustedes han soportado vivir acá. Y aquellos estaban seguro desanimados y todo y tristes, pero Nehemías viene y les dice, Dios me habló de que yo hiciera este trabajo, de que era el tiempo, traigo las cartas, traigo la posibilidad de que los recursos vengan para que los muros se levanten, y dice la Escritura que todos dijeron, vamos a levantarnos y edificar. Como diciendo, trayendo este texto al contexto que estamos ahorita tocando, es como que nosotros entendamos que tenemos a Dios de nuestro lado, de que hay recursos que Dios puede traer para que este trabajo se haga, pero se necesita una iglesia que diga, levantemos y hagamos el trabajo. Claro, si la iglesia no sale, mira, si la iglesia no sale afuera y comienza a hacerlo, no va a tener nuevas ideas, nuevas estrategias, la visión no va a crecer, los recursos no van a venir porque están estancados adentro. A Nehemías le tomó 52 días restaurar los muros. Puso orden, luego Esdras empezó a enseñar la ley una vez más, la palabra de Dios. Pero algo muy importante, el año tiene 52 días, 52 semanas, y él lo hizo en 52 días. Por eso nosotros tenemos algo que se llama Rebuild 52, que es un plan de trabajo para cualquier iglesia, grande o pequeña, que quiera restaurar los muros. Y son 4 módulos, y en cada módulo enseñamos principios, yo digo principios muy buenos, que les van a ayudar y van a empezar a fructificar desde el primer seminario que les damos. Entonces, el 2019
vamos a estar trabajando con la Alianza Ministerial Hispana también de Los Ángeles, varias actividades evangelísticas con avivamiento en su ciudad, con todas las iglesias que quieran unirse y trabajar. Vamos a impactar la ciudad. Va a haber una movilización muy fuerte, intercesión, va a haber marchas, vamos a tener ferias de salud. Tú tienes la fiesta Hoover aquí, ¿verdad? Y eso se tiene que continuar haciendo. Pero si no trabajamos juntos, todos en armonía, es un poco difícil. Entonces necesitamos, para poder impactar, gente que sea experta en los medios, gente que pueda crear videos, gente que pueda trabajar el social media, ¿verdad? Gente que sea buena para hacer comida. O sea, predicar la palabra, impactar la ciudad no es solo de andar nosotros allá afuera, es de toda la iglesia poder salir y utilizar los dones, los talentos, las habilidades, las personas que saben cocinar. ¿Por qué no salen alrededor de su iglesia y buscan 3, 5 mujeres que quieran aprender a cocinar pupusas y no saben cómo hacer pupusas y les enseñan? O sea, poner a trabajar los dones que Dios nos ha dado y no menospreciarnos. Sí, sí. Y bueno, pareciera que en verdad como que nos pusimos de acuerdo porque de hecho entonces tienes un programa que tiene que ver con esto que estaba mencionando yo de Nehemías. Y una de las cosas que uno aprende de todo esto es que va a haber oposición para que se haga el trabajo. De hecho lo hay. Desde el punto de vista inclusive de cuando tú quieres levantar una iglesia, ya ahí habrá oposición. Sí, sí. La oposición la podemos encontrar en un principio espiritualmente hablando. Hay enemigos espirituales. La Biblia habla de principados, de gobernadores, de potestades que están sobre ciudades, que son, diríamos, enemigos espirituales que tienen que estar siendo sometidos, y por eso lo que hablabas hace un rato de la guerra espiritual, de lo que es la autoridad que nosotros tenemos en Cristo para someter esos enemigos. También habrán enemigos o oposición en el plano terrenal. Hay gente, agrupaciones en la misma ciudad que, aunque tal vez no lo digan, pero sus proyectos, sus planteamientos, lo que buscan es afectar una ciudad negativamente hablando, espiritualmente, para su propio beneficio. Y recuerdo lo que dice acá también el libro de Nehemías en el capítulo 2 y en el verso 20, cuando Nehemías se enfrentó a unos opositores que lideraban un grupo. Uno se llamaba Tobías y otro se llamaba Sanbalat, y dice que él les dio una respuesta, y la respuesta que les dio dice: el Dios de los cielos, Él nos va a prosperar, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Dice, y en este trabajo de edificación vosotros no tenéis parte, ni derecho ni memoria en Jerusalén. Dice el texto, Dios nos va a prosperar. Es decir, Dios es poderoso para someter a los enemigos. Nehemías les dio una respuesta, yo diría, profética. Sí. Porque no está solamente diciendo que Dios prosperó o que Dios estaba en ese momento prosperándole, sino dice, Dios nos va a prosperar. Dios nos va a dar la habilidad de someter a los enemigos, pero dice a nosotros sus siervos. Sí. Y cuando estamos haciendo el trabajo, viene la prosperidad de Dios. Claro, la Biblia dice que ningún arma forjada prevalecerá en contra de nosotros, y la iglesia es de avance, es de poder. Lo único de que se ha dejado intimidar, así como Israel estaba intimidado por ese gigante, ¿verdad? Goliat, que salía, o sea, ya estaban derrotados, simplemente con los que le decía, los retaba. Pero Dios está levantando ministerios, hombres y mujeres que no le tienen miedo a nada, ni siquiera a morir, porque acuérdate que nuestra vida está escondida en Dios y no temeremos lo que el hombre pueda hacer. El hombre allá afuera que no tiene a Cristo es un hombre animal, con una mente animal, piensa solo en las cosas terrenales, solo en las cosas carnales. El reino de Dios se está estableciendo y está siendo establecido a través de todos nosotros los que creemos, los que predicamos la palabra. Y yo creo con todo mi corazón que no importa el gigante que se haya levantado, va a caer.
no importa el obstáculo que se haya levantado, va a ser quitado, porque estamos trabajando con cielos abiertos y tenemos un respaldo sobrenatural de parte del Señor. Y Dios no va a permitir que le pase nada a ninguno de sus siervos, al menos de que sea su voluntad. Lo que tenemos que hacer nosotros es caminar rectamente, acercarnos a Él, mantenernos cerca de Él, y por eso fue que comenzamos la cadena de ayuno y oración, porque estamos atando al hombre fuerte. Hay gente que ya se declaró enemiga de la iglesia cristiana y quieren ver cómo afecta a la iglesia cristiana, o sea, abiertamente. Ya no es así como Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y los de Asdod, ya no es así como a escondiditas, ahora es me caes mal y te voy a destruir. Así son los enemigos que Satanás ha levantado en las ciudades, pero de la misma manera van a caer porque el Dios Todopoderoso va delante de nosotros, vamos destruyendo fortalezas y ningún arma forjada prevalecerá en contra de nosotros. Mayor es el que está en mí, dice la Biblia, que el que está en el mundo. Y ahora decías, por ejemplo, de leyes que se han aprobado para afectar la iglesia, pero son leyes que en un sentido, diríamos, bajo esa cubierta, algunos dicen son leyes buenas, pero a la larga lo que están buscando es quitarle la fuerza, quitarle herramientas o armas. No sé si sabes, pero inclusive en los últimos meses ha habido un incremento de iglesias que se han querido cerrar, iglesias que están siendo perseguidas, producto de diferentes razones, pero cosa donde hay, por otro lado, negocios, lugares donde prolifera el desorden, el pecado, se nota un efecto muy negativo sobre la ciudad y a esos lugares a veces no se les toca. Claro. Pero a las iglesias que están queriendo hacer el trabajo de Dios, predicar el evangelio, entonces a veces se encuentra oposición. Entonces, definitivamente hay un plan estratégico que el diablo ha ido marcando a través del tiempo, que inclusive a veces yo creo que la iglesia la ha ignorado, cuando la Biblia nos enseña que el Señor nos da discernimiento para entender lo que en el mundo espiritual está haciéndose, para también traerlo al mundo natural y afectar a la iglesia. En verdad, Cristian, la iglesia tiene que despertar y hacer ese trabajo. Decías hace un rato con respecto a lo que es la necesidad de que los valientes se levanten. Sí, y fíjate que si te das cuenta, Estados Unidos desgraciadamente está dividido ahora entre cristianos republicanos, cristianos demócratas. Yo no soy ni republicano, no soy ni demócrata. Yo tengo que ver el político que va a quedar o el representante público que va a quedar, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios. ¿Van de acuerdo a lo que creo? ¿Van de acuerdo a la palabra de Dios o van en contra? Entonces, basado en las pólizas, basado en las leyes que quieren ellos implementar, yo creo que nosotros deberíamos votar y dejarnos de niñerías, de estar peleando entre hermanos, simplemente porque yo tengo un estilo de vida no muy bueno y se acomoda a lo que yo pienso o a lo que mi organización piensa, o simplemente porque voy a recibir un beneficio económico o una posición y por eso es de que yo me alío de este lado. Y tenemos que entender, el reino de Dios no es ni republicano ni demócrata. En el reino de Dios, Él es el rey, Él gobierna y nos ha dejado un mapa, nos ha dejado las leyes que tenemos nosotros que seguir, y todo aquel que se sale del parámetro de la palabra de Dios está en contra de verdaderamente lo que nosotros creemos. Sí, la filosofía y la ideología de cada uno de estos grupos o tendencias, la demócrata y la de republicana, pueden tener cosas buenas y también cosas malas. Claro. Entonces, ninguna de las dos era la opción. Qué lindo sería tener un sistema de gobierno teocrático, que es el gobierno de Dios. Y ahorita que estás hablando de esto y que se acercan las elecciones de noviembre, sería bueno que pudiéramos en los siguientes programas que estemos aquí al aire
tocar esa temática, porque la verdad es que hace falta discernimiento y como pueblo de Dios necesitamos entender la importancia del voto, pero no solamente por derecho que tengamos por ser ciudadanos de los Estados Unidos, sino porque como iglesia tenemos que buscar dirección de Dios, como dices tú, para votar por las personas idóneas que vayan a ser instrumentos para que esto que estamos hablando de transformación de una ciudad pueda ser, diríamos, facilitado, que sean caminos, instrumentos en las manos de Dios para que eso suceda y no tanto votar porque nos cae bien o porque, como dices tú, voy a lograr un beneficio personal. Dentro de la concepción de la visión del reino, uno no busca el beneficio personal, sino que busca el beneficio de que el reino vaya a tener y no tanto nosotros. Claro, y es por eso de que tenemos que salir de las cuatro paredes. Quiero terminar con esta analogía. Nos enseñó una vez un hermano la mentalidad de iglesia. La mentalidad de iglesia es, ¿cuántos miembros tiene usted, hermano? No, pues tengo 40 miembros, pastoreo 40 miembros, la mentalidad de iglesia. Le preguntan al cura de la esquina, ¿usted cuántos feligreses tiene? Bueno, yo tengo 32,000, dice. ¿Cómo así 32,000? Si usted llega el domingo, tal vez tiene 100, tal vez tiene 200. Dicen, pero esa es la mentalidad de parroquia. Todo lo que pasa, una milla a la redonda de donde está esa parroquia, le concierne al cura de ahí. Okay. Una milla a la redonda. Estás bien informado. Claro. Está bueno. Entonces, la cuestión con nosotros es de que por lo menos tenemos que influenciar una milla a la redonda de donde está nuestra iglesia. Oye, se murió el vecino acá, hay que llamar al pastor, ¿verdad? Que ore. No que vayan a tu iglesia, pero saben de que tú eres un recurso, saben de que tú eres una ayuda, ellos saben que eres, aunque solo lleguen a traer comida, tal vez cuando des comida o que de vez en cuando pasen y te saluden, pero esa gente tiene que saber que tú eres la persona que está de parte de Dios ahí en ese lugar para en los momentos críticos, en los momentos de necesidad, el papá está en el hospital, hey, vayan a hablarle al pastor de la esquina. Oye, se murió alguien y la funeraria es muy cara y que nos preste la capilla. O sea, cosas así, pues, ¿verdad? Que ellos sepan de que tú estás ahí para representar el gobierno de Dios, el reino de Dios, y no solamente pastorear las personas que llegan a tu iglesia dentro de las cuatro paredes. Tú eres el pastor, tú eres la autoridad espiritual en esa región. Tremendo. Y se nota un asunto de estructura que en la diferencia que estás marcando entre lo que es el pastor y la otra agrupación, uno inclusive podría decirlo así. ¿Cuántos miembros tienes? Mi membresía que tengo que alcanzar es la ciudad. Sería otro concepto importante a mencionar porque ese es el término más importante. Por eso cuando el Señor habla de la Gran Comisión, está hablando de ciudades, está hablando de naciones. Porque la visión de Dios es que la iglesia existe para ese fin. Un medio de comunicación como este nos permite ir más allá, no solo de las cuatro paredes, sino inclusive de la ciudad de nosotros, porque aquí estamos llegando hasta Bakersfield, como hablabas hace un rato. Entonces, Dios nos permite acelerar procesos, nos permite poder tener mayor influencia, mayor autoridad, pero eso no quita que usted como iglesia local o nosotros como iglesia local tengamos que hacer un trabajo, como dices, a esa comunidad donde estamos para que seamos más efectivos y podamos sentir que realmente estamos haciendo el trabajo del Señor. Así que es muy importante que nosotros podamos capturar todo esto. Regresando un poquito al contexto de Nehemías, dice la historia bíblica que esos 52 días que Nehemías duró fue menos del tiempo que él había programado que iba a hacer. Podríamos, Cristian, hablar un poquito de esa parte, cómo realmente Dios en su infinita misericordia
si hacemos el trabajo, nos permite hacerlo más antes de lo que nosotros pensáramos. Bueno, es que la razón por la cual no hemos avanzado como iglesia en Los Ángeles es porque hay un montón de gente peleándose por el poder y el protagonismo, ¿verdad? Entonces, uno. Lo otro, lo que yo miro, de que no hay una agrupación que verdaderamente tenga la fuerza para unificar, porque no existe una visión. Y donde no hay visión, ¿qué dice la Biblia? El pueblo perece o se desenfrena. Entonces, cuando nosotros nos hace falta visión, no vamos a poder llegar muy lejos. Y hemos perdido mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, hacemos un montón de actividades donde somos los mismos. Hacemos un montón de actividades donde no estamos alcanzando ni llegando a hacer verdaderamente el impacto que Dios quiere que hagamos. Pero si nosotros supiéramos administrar bien nuestro tiempo, como dice Proverbios, oh perezoso, mira a la hormiguita, ¿verdad? Sin tener quien lo mande. O sea, ella sabe cómo trabajar, ella sabe lo que tiene que hacer. Si tú te mantienes haciendo lo que tú tienes que hacer, y yo me mantengo haciendo lo que yo tengo que hacer, vamos a ser exitosos. No vamos a estar envidiando ni peleando. Hay gente que entra a la televisión solo porque vio que el pastor de la esquina entró y dijo, híjole, de seguro se le va a llenar la iglesia y por eso yo voy a entrar, ¿verdad? Pero la verdad es de que tenemos que administrar bien el tiempo. Ellos lo hicieron bien, hicieron jornadas de trabajo, estructuraron bien la visión. Y si tú lees al principio, el rey le preguntó, ¿cuánto tiempo te va a tomar el ir y hacer todo esto? O sea, él iba con una meta específica. Si nosotros nos enfocamos como pastores de la ciudad, sin querer señorear sobre nadie, sino que cada quien respetando la creencia, cada quien respetando a cada uno, y ponemos una meta, Franklin, 5 años, queremos ver Los Ángeles transformado. ¿Qué tomaría que la ciudad fuera transformada en 5 años? Sí, sí, tremendo. Y esto de Nehemías me hace recordar también lo que habla en el capítulo 3, de que él repartió la construcción del muro por familias, y inclusive hasta los sacerdotes mismos hicieron trabajo. Y dice la historia que era tal el enfoque que tenían, que sabiendo que habían enemigos, dice que cuando iban a dormir o a descansar o a hacer diferentes necesidades, aún las armas las tenían puestas. Claro. ¿Por qué? Porque ellos entendían de que hay que estar edificando, pero que la oposición es constante. Y Nehemías es un cuadro muy lindo también para entender el trabajo de intercesión, sí, y de oración que tiene que hacer la iglesia por la ciudad, porque es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a las calles, tenemos que predicar, tenemos que alcanzar a los diferentes grupos que existen en las ciudades, pero también la oración es importante. La oración la podemos hacer sí en la iglesia local como congregación, la podemos hacer individualmente, la podemos hacer como familia. Constantemente hay que estar orando, como dice Pablo mismo, orar sin cesar, por causa de que hay un trabajo que hacer. Pero entonces es la combinación de entender de que se requiere visión, que se requiere tomar una carga, que se requiere inclusive dejar un estado, yo diría, de comodidad que se tiene, porque Nehemías era el copero del rey, y para ser un copero, que es el que tomaba lo que el rey iba a tomar para evitar que aquel pudiese ser envenenado, entonces Nehemías tenía que estar bien de salud, tenía que estar en un lugar, diríamos, de privilegio, cerca del rey, es decir, una situación de comodidad, de confort, y él dejó eso para ir a hacer el trabajo de Dios, el tiempo que Dios así dispuso.
Muchas veces, Cristian, el problema es que la iglesia local se convierte en ese lugar de confort, en ese lugar donde tenemos buenas sillas, tenemos aire acondicionado, tenemos equipo, tenemos sonido, tenemos inclusive un parqueo, esa zona de confort donde por otro lado a veces los pastores pues ya pueden tener su ingreso salarial, tienen una membresía que les respalda, que les apoya, que ora por ellos y aquello hace que entremos como en un reposo equivocado y que se convierte entonces en algo que hace que entonces usted no decida ir a hacer la obra del Señor. Es que no hay un plan de acción. Y como no hay un plan de acción, todos son planes, todos son pláticas, todos reuniones. Contaban de que había una asociación de pescadores nacional. Se reunían todos los años y hablaban de los recursos que tenían, las nuevas estrategias para pescar, el nuevo equipo que había salido. Hablaban de la importancia de saber pescar y cómo hacerlo. Hablaban del mar que estaba cerca, de un lago que tenían cerca, de un río, dice. Todos los años lo hacían. Lo único que no hacían era salir a pescar. Y así así estamos a veces, en la ciudad y en las iglesias. Hablamos mucho, planificamos mucho y no hacemos nada. Entonces se necesita un plan de acción. Y un plan de acción, tú vas a tener gente, pastores, ministros comprometidos para poder desarrollar una meta definida. Entonces, cada quien tiene que conocer sus talentos y sus dones. Jesús en las parábolas de los talentos, desde las minas, nos enseña un principio. A cada quien le dio conforme a su capacidad, pero a cada quien le recompensó de acuerdo a su trabajo y su fidelidad. Entonces, yo no puedo ponerme celoso de aquel hermano porque a él le dieron 5 talentos y a mí me dieron 3. Porque a cada uno se nos va a pedir cuentas en base a lo que recibimos. Y si entendemos ese principio y trabajamos así, vas a vivir contento, vas a vivir feliz haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Estaba pensando también, poniéndome, digámoslo así, en la perspectiva de nosotros como pastores, que a veces entramos en desánimos porque a veces el pueblo no nos responde como uno quisiera y uno tiene el deseo y tiene la visión, pero realmente tenemos que dejar eso de lado y esforzarnos. Y yo quiero, para cerrar este programa, decirte, amado televidente, esfuérzate y sé valiente. Amén. Es tiempo de hacer el trabajo de Dios, es tiempo de que entendamos que somos instrumentos en las manos del Señor para que hagamos un trabajo que hay que hacer, que Él no va a volver a venir para hacer el trabajo, tampoco sucede de que otros de afuera tienen que venir a hacerlo, tampoco vendrán ángeles a hacerlo porque es un trabajo, una encomienda, una comisión que Dios entregó a la iglesia. Y si tú has entregado tu vida al Señor, es un trabajo para ti porque tú eres iglesia. Así que quiero agradecerle al pastor Cristian por haber estado acá con nosotros y seguimos adelante en esta programación de Grace TV. Ora por nosotros, ora por este canal, por todos los que estamos sirviendo acá para seguir engrandeciendo el reino de Dios. Apoya todo esto que se está haciendo con tu oración, con tu dinero, con tu ofrenda, porque de todo eso necesitamos, porque el trabajo es mucho, la visión es grande, pero si todo lo hacemos juntos, las cosas sucederán. Que el Señor te bendiga.
Señor.